Bien. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan los que están en línea? Buenas tardes, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe, se Bien, escucha. gracias. Bien. Vamos a comenzar la clase y recordarles también que hoy es el último día para entregar la tarea 3 y también ya está disponible la tarea 4, pero la tarea 4 no se preocupen, con ustedes. No, ustedes sí ya vimos la ecuación del momentum, ¿no? Déjenme ver. Les comparto la página. Voy a compartirles donde nos quedamos. Y sí, ya vimos, bueno, estamos viendo la ecuación del momentum, entonces ustedes sí pueden resolver toda la tarea 4. Entonces, la tarea 4 son igual tres ejercicios, son muy cortitos y pueden resolverlo. Tienen una semana para entregarlo, pero obviamente les digo, es una tarea corta. Y voy a apagar mi cámara. Para mostrarles, déjenme ver, voy a compartirles. Voy a compartir, no es por ahora, la página de Virtualopita. Ustedes pueden encontrar en el punto 3, con la tarea 3, deben subirla hoy, y la tarea 4. Entonces, la tarea 4 tiene que ver con, la fecha de entrega es el 26, el día del examen, y tienen 3 ejercicios, ¿no? Les toca 3 ejercicios, cada uno vale punto 16,667, o sea que la suma de los 3 suman 0,5 puntos, ¿no? Que es el valor de la tarea 4. Y también recordarles que el 26, el jueves 26 de mayo, el siguiente jueves, es el día del examen. Bien, ustedes lo pueden ver aquí. Déjenme ver si lo puedo ver. No, sí lo publiqué, ¿no? Aquí está. Ustedes pueden ver aquí, está publicado el segundo examen parcial, que tiene 2,5 puntos de valor. Y es el jueves 26 de mayo en el salón 424 de aquí de Lupita. Entonces, este es presencial. Recuerden, este jueves es la última semana de clases en línea. Vienen 2 semanas que son presenciales. Entonces, las siguientes clases no se van a transmitir, no se van a grabar, o sea, no van a ser no se van a grabar en Teams. Entonces, tienen que asistir en forma presencial. Incluso el examen, ¿no? También el examen es presencial. Para el examen, algo importante, no sé si se los he dicho, pero si no se los repito, el contenido del examen es la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli y la ecuación del momentum. Deben traer hojas adicionales, papel bond, tamaño carta de preferencia, el tamaño que ustedes tengan, ¿no? Si quieren el papel que tenga cuadriculado, no sé, es decisión de ustedes el papel que quieran usar, pero el espacio que yo les doy en el papel del examen no es suficiente para todo el procedimiento, entonces traigan hojas adicionales para escribir. Lápiz, borrador, un formulario, se permite el formulario, y una calculadora científica. No sé si alguien tiene preguntas sobre el examen. Son dos ejercicios. Probablemente ponga 3 problemas, pero ustedes nada más deben responder 2. Es decir, que el tiempo estimado para, o sea, la clase es de 1 hora y media, o sea, de 14:30 a 16. En esta hora y media ustedes deben responder 2 ejercicios. Entonces, probablemente el examen venga con 3, pero nada más deben responder 2. O sea, no es necesario que respondan los 3, porque yo voy a tomar en cuenta solamente 2 preguntas. Prefiero que respondan 2 bien y no 3 a medias. Esa es la condición, ¿no? O sea, porque al final el tiempo está establecido así como para 2 preguntas que las respondan bien. Si responden las 3, no nada más, aunque hagan las 3, yo voy a tomar en cuenta 2. Incluso si responden a medias, pues van a tener 0. O sea, les digo, 2 malas medias preguntas no hacen una pregunta buena. Entonces, concéntrense en una buena pregunta, respóndanla y ya, ¿no? O sea, las 2 preguntas que vayan a elegir. Bien, no sé si tienen preguntas adicionales.
Eh, no, siempre les hago valer el procedimiento, pero el procedimiento a veces es muy subjetivo, así, porque nada más el hecho de poner fórmulas y haber hecho operaciones que no conducen a nada, no es el procedimiento, o sea, no tiene valor. Pero si, por ejemplo, casi llegan al resultado, pero al despejar o no sé, o calcularon mal, sí les tomo valor el procedimiento, pero siempre y cuando el procedimiento sí sea bueno, ¿no? Razonable. Si veo errores en el procedimiento, no. O sea, no, aunque hayan puesto bien las fórmulas, porque si escriban las fórmulas de Bernoulli, obviamente las van a escribir bien, pero no por escribir las fórmulas está bien el procedimiento. Tienen que colocar, por lo menos, que se vea que el procedimiento conducía a un resultado correcto y ahí sí, bueno, les hago valer hasta la mitad de la pregunta, ¿no? No como una pregunta buena, pero sí la pregunta. Incluso en algunos casos les hago valer como buena si es que en el último paso se equivocaron al calcular y ya ese es un error así de que puede uno por las prisas, por los nervios y se le va a algo, lo considero, pero debe ser, la premisa es de que el procedimiento sea bueno. Bien, no sé si tienen preguntas adicionales, aparte de preguntas sobre la tarea. Yo lo que hago es crear mis propias fórmulas y al final nada más sustituyo. Entonces, yo indiqué que era sobre pi cuadrada y nada más la dividí entre pi. Entonces, no se toma en cuenta o ya. Sí. Lo tendría que revisar o sea, bueno, me hace una pregunta a unos compañeros. Si hay casos así especiales, bueno, los tengo que revisar como debería haber ya respondido de la tarea uno y 2 y el primer examen parcial. Generalmente sí me detengo un día y me pongo a ver qué hicieron en el procedimiento. Entonces sí reviso el procedimiento. Y dependiendo de cómo lo hayas puesto, si aún así te califico mal, tú me tienes que decir, no, mire, profe, es que yo hice esto. Y entonces ya sí es algo como que personal para decirme, porque a veces no les entiendo bien qué es lo que querían hacer y entonces yo lo veo mal y realmente tal vez está bien, ¿no? Solamente que yo lo estoy viendo de otra forma. Entonces me tendrías que mostrar un momento que tenga tiempo y lo revisamos. Bien. Bien, entonces, no sé si alguien más tiene preguntas de la tarea especialmente, porque me preguntan en el chat, pero miren, si ustedes ven, el chat tengo 10 preguntas, bueno, aparte son las preguntas del primer y segundo parcial, pero como tengo que responderles también en el mismo chat, es más lento y para mí es más oportuno que ustedes me pregunten aquí y yo les puedo responder, incluso compartiendo la imagen y todo. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas o no le haya contestado en el chat todavía. De la tarea uno 2 y primer parcial, deme chance, todavía tengo varias cosas pendientes y no es que me haya olvidado de eso, no, voy a regresar en el momento que tenga tiempo y voy a dedicarme con... Permítame un segundo. Acaba de salir, ¿no? Permítame un segundo. Algo pasó aquí. Creo que me salí de la reunión, ¿no?
Ahora sí, no, ya estaba en espera. Perdón, no sé si tuve un pequeño problema aquí. No sé por qué me salí de la sesión y no me permitía regresar. Gracias a unos compañeros ya. Bien, me había quedado en que si tenían preguntas y también, bueno, los compañeros me preguntan si todavía se puede considerar algún procedimiento de la tarea 1 o tarea 2 o el examen. No se preocupen, sí, sí, o sea, si les digo, yo hago valer el procedimiento, pero ahí sí soy riguroso, que el procedimiento sí sea bueno, ¿no? No que el hecho de poner las fórmulas no quiere decir que sea un procedimiento bueno. Entonces tiene que ser más o menos que sí van a llegar al resultado y al final, por ejemplo, se equivocan en el resultado o meten los datos mal en la calculadora, etcétera, ¿no? Y eh, puede valer la mitad de la pregunta, ¿no? En este caso, no como buena, pero sí tiene valor. Bien, les decía sobre la tarea, nadie tiene preguntas. Recuerden que hoy en la noche se entrega la tarea 3. No se esperen hasta el último minuto. Si no tienen preguntas, bien, voy a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Para esto voy a compartir la página de OneNote. Bien. Y voy a resolver este ejercicio. Este ejercicio tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. Y es el problema 6.85 del libro de Mott. Entonces voy a poner aquí el problema 6.85 de son los dos autores del libro. Entonces déjenme copiar el problema. Bien, entonces aquí nos dice la figura 6.36 muestra un sistema en el cual fluye agua a través de un tanque, desde un tanque a través de un sistema de tuberías de varios tamaños y elevaciones. Para los puntos A a G, calcular la carga de elevación, la carga de presión y la carga de velocidad y el total de carga. Grafique estos valores en un diagrama similar al mostrado en la figura 6.7 del libro. Entonces voy a empezar a resolver este problema. Noten que aquí es un depósito muy grande, donde está a una determinada altura y tiene una salida, que es una salida a una tubería, que la tubería tiene diferentes diámetros. En esta parte, por esta sección es de 6 pulgadas, esquema 40, o digo cédula 40, y 2 pulgadas, cédula 40. Y luego hace unos quiebres y sale hasta la salida que vemos aquí. En la salida tenemos una salida con una boquilla que tiene un chorro de 1.25 pulgadas de diámetro. Entonces vamos a resolver este problema que les va a mostrar este diagrama, especialmente el diagrama de cargas, que es una forma de dibujar los diagramas de energías. Va a haber energía cinética, energía potencial y energía de presión, que bueno, son los equivalentes a carga de energía, carga de elevación y carga de velocidad. Entonces voy a empezar a resolverlo. Entonces para esto primero vamos a escribir la ecuación de Bernoulli. Voy a ponerlo así. Y nosotros estamos acostumbrados a esta ecuación de Bernoulli, donde los términos son de presión. La presión, vamos a, por ejemplo, empezar con el punto A, que está aquí, en la parte superior del tanque. Y la presión tiene, bueno, la presión es la estática, luego viene la presión dinámica, y luego la presión hidrostática. Y lo mismo vamos a hacer para el punto a la salida, es decir, el punto que está en el extremo final, que es la salida del sistema de tuberías, el chorro que descarga la atmósfera. Entonces, esto es igual a la presión en G más
densidad, velocidad g al cuadrado sobre 2 más densidad por gravedad por zg, ¿no? Esta ecuación está escrita en términos de presión y es en la que estamos trabajando, pero les decía yo que la ecuación de Bernoulli se puede escribir de diferentes formas y, por ejemplo, si yo multiplico a esto o si bien divido a cada uno de los términos de la ecuación entre el peso específico del fluido, lo que voy a tener es esta expresión, es la presión en A sobre ρ por G más velocidad en A al cuadrado sobre 2G más ZA. Y esto es igual a los mismos términos, ¿no? Es decir, presión sobre peso específico más velocidad al cuadrado sobre 2G más ZG. Estos términos que acabo de escribir son los términos de carga, es decir, que representan exactamente lo mismo, son términos de energía, pero es energía por unidad de masa. No, perdón, por unidad de peso. Entonces, a esta le vamos a denominar la carga de presión. Es energía de presión por unidad de peso. Esta le vamos a llamar la carga de velocidad. Y esta va a ser simplemente la carga o carga de elevación. Y les digo, son unidades de energía por unidad de peso, porque no hemos dividido entre el peso específico y al final, si ustedes se acuerdan de la energía cinética, un ejemplo, la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si ustedes dividen esto por el peso, o sea, hagan de cuenta que lo multiplican por 1 sobre masa por gravedad, que es peso, se va a la masa y nos va a quedar velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Entonces es energía cinética por unidad de masa, por unidad de peso, perdón. Entonces, representan términos de energía, así como los estamos manejando. Y están escritos en términos de unidades de longitud. Noten que son distancias en metros o en pies. Entonces, es otra forma de escribir la ecuación de Bernoulli en términos de carga. Y es lo que vamos a hacer para este problema. Es exactamente lo mismo. Podríamos trabajar incluso con la ecuación de Bernoulli, pero como nos piden los valores de carga, entonces dividimos la ecuación de Bernoulli entre el peso específico. Esta forma de escribir la ecuación de Bernoulli va a ser más útil cuando veamos sistemas de tuberías. Se utiliza mucho más en esta forma la ecuación de Bernoulli. Bien, entonces vamos a hacer primero para los puntos A y G. Noten, aquí está el punto A, que está en la parte superior del tanque elevado. Está en reposo porque el tanque es muy grande, entonces la velocidad en A es igual a 0. No tiene velocidad, es un punto en reposo. La presión es igual a 0 porque el punto A está abierto a la atmósfera. Este que se ve aquí es un pequeño elemento que indica que el tanque está ventilado, es decir, hay una ventilación. Quiere decir que la presión está igualada a la presión atmosférica, y la presión atmosférica en escala manométrica es 0. Finalmente nos falta el ZA. La coordenada ZA va a depender del sistema de referencia que utilicemos o nivel de referencia. Y para esto podemos tomar el punto más bajo, que es este, como nivel de referencia. Y a partir de ese valor medir la altura ZA, ¿no? Es decir, esta altura sería ZA, que es para nosotros, ustedes cuentan, es 21 menos 6 más 15, les va a dar 30 pies. Digo, sí, 30 pies. Y esos son los tres valores que necesitamos para los tres términos de la ecuación de Bernoulli en términos de carga. Nos vamos ahora al extremo de la salida, el extremo del chorro, y este extremo está abierto a la atmósfera. O sea, este es un chorro que descarga la atmósfera, entonces la presión en G es igual a 0. La altura ZG es el nivel de referencia, entonces es 0. Y la velocidad en G, esa no la conocemos, esta tenemos que calcularla. Entonces vamos a sustituir estos valores en la ecuación de Bernoulli. Entonces voy a reescribirlo aquí abajo. Vamos a poner aquí la presión en A sobre ρ por G más la velocidad A al cuadrado sobre 2G más ZA es igual a la presión en G sobre ρ por G más la velocidad G al cuadrado sobre 2G
más ZG. Y voy a sustituir los valores que ya conocemos. Noten, la presión en A es 0, la velocidad en A es 0. El punto A solamente tiene altura. Y en el punto que está a la salida, G, en este caso la presión es 0 porque descarga la atmósfera, la velocidad no la conocemos y ZG es 0 porque está en el nivel de referencia. Entonces, si ustedes ven, la velocidad, en este extremo solamente tenemos velocidad en la salida y no tenemos ni altura ni presión. En cambio, en el punto A tenemos elevación, pero no tenemos ni presión ni velocidad. Entonces, esta expresión se va a convertir en la velocidad G es igual a la raíz cuadrada de 2 veces G por ZA. Si ustedes ven y recuerdan, es la ley de Torricelli, es como cuando descarga un tanque, descarga con un orificio, solo que aquí está conectado a una tubería. Como esta tubería no tiene pérdidas, entonces la velocidad a la que sale al final de la tubería depende únicamente de la altura ZA. Es decir, que la velocidad de salida equivale a si nosotros dejáramos caer por aquí, déjenme ver desde aquí, desde esta altura, ustedes dejan caer una gota de agua, esta gota de agua en caída libre va a alcanzar la misma velocidad que la velocidad de salida al final de la tubería, ¿no? Bien, entonces podemos calcular la velocidad en G. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que es 32.2, por la altura ZA, que es 30. Y esto nos da 43.95 pies sobre segundo. Tenemos entonces la velocidad en G. Entonces, si ustedes ven, la carga, cada término, ¿no? La carga de presión vale 0, la carga de velocidad vale 0 y la carga de elevación para el punto A es 30. Y lo mismo ahora para el punto G, es la carga de presión vale 0, la carga de velocidad vale 0 y la carga de elevación vale 30. Entonces, si los escribimos, vamos a poner aquí. Para el punto G vamos a tener aquí, hay que calcular esto. Perdón, aquí ZA, me equivoqué, ZA es 30, ¿no? Y finalmente ZG vale 0. Entonces, esos son los valores de carga para los puntos A y G. Luego tenemos que seguir con los diferentes puntos, noten el punto B, C, D y E y F. Los voy a hacer para los siguientes puntos, entonces vamos a tener que aplicar la ecuación de Bernoulli entre los distintos puntos, ¿no? Aquí vamos aplicando la ecuación de Bernoulli. Aquí vamos a ver entre dos puntos, ¿no? Entonces noten aquí, la velocidad en G ya la tengo determinada, esta ya ahora es un dato. Entonces en el punto G ya tengo todos los datos. Entonces podría comparar con el punto G y B, por ejemplo, entre B y G. También puedo hacerlo con el punto A, o sea, sí va a funcionar. Entonces, noten, entre B y G tendríamos la presión en B sobre ρ por G, más la velocidad B al cuadrado sobre 2G, más ZB. Luego esto es igual a... En el caso del el punto G, solamente tiene velocidad, entonces solamente voy a escribir el término que es distinto de cero, ¿no? Entonces aquí, esto es igual a la velocidad G al cuadrado sobre 2G. Bien, y noten aquí,
tengo que escribir para el punto B, que es este que está aquí, las coordenadas ZB, noten, vale 15 menos 6, bueno, perdón, 21 menos 6 es 15, ¿no? 15 pies. ¿Conozco la velocidad? No, esta tengo que calcularla, pero la puedo calcular por continuidad. Y conozco la presión en B no, esa sí tengo que calcularla de la ecuación de Bernoulli. Esta por continuidad. Entonces, noten, el chorro se asume que está en estado estacionario, es decir, que en el tiempo no se está vaciando el tanque. Entonces, por continuidad, el caudal es constante y entonces el caudal es el área en B por la velocidad B es igual al área en G por la velocidad G. De aquí podemos obtener que la velocidad en B es la relación de áreas, ¿no? Es el área del chorro de salida sobre el área de la sección en la tubería en B. Y esto es multiplicado por la velocidad G, ¿no? O también se puede escribir la velocidad B es la relación de diámetros al cuadrado. Diámetro G al cuadrado sobre diámetro B al cuadrado. Bien, los diámetros. Noten aquí en el problema, nos dice que el diámetro del chorro de salida es de 1.25 pulgadas de diámetro. Y el diámetro en la sección B es una tubería de diámetro 2 pulgadas, cédula 40. Esta es una, si quieren, las normas para los fabricantes de tuberías establecen que hay una dimensión nominal y unas dimensiones interior y exterior y espesor de pared. Para esto voy a copiar del libro. En el mismo libro vienen esta tabla, la voy a copiar. Y para el examen vamos a necesitar tablas. No, generalmente pueden traer, si es válido, pueden traer un formulario, pero no es necesario que traigan tablas. Por ejemplo, esta de aquí de los diámetros nominales y diámetros interior y exterior de tuberías. Si hubiera, yo les proporcionaría esta información porque si no tendrían que traer un formulario muy extenso y no es necesario. Traigan un formulario que sea lo más útil para ustedes. No les voy a pedir así a este grado de detalle. Si ustedes llegan a tener una duda así, me preguntan y yo les voy a pasar el dato. Generalmente solamente un formulario con todas las fórmulas que ustedes crean necesarias y es suficiente. Les digo, si hubiera una duda que en el examen que no tienen un dato, yo se los paso, si fuera el caso, ¿no? Si no tuvieran en el formulario. O sea, no se preocupen, un formulario básico es suficiente. Ahorita como es una tarea, pues, sí, digo, como es un ejercicio de clase, sí, aquí viene el diámetro nominal. Incluso trabajando con el de 2 pulgadas, el diámetro nominal, no habría tanto error, pero este diámetro de 2 pulgadas, si nos vamos a las tablas, estas primeras dos columnas, las que ven aquí, hacen referencia al diámetro nominal de la tubería. Entonces, en pulgadas tenemos, aquí está el de 2 pulgadas, por ejemplo. Así es como se vende, de diámetro de 2 pulgadas. Pero su diámetro interior es un poquito mayor, 2.067. Y el diámetro exterior es 2.375. Entonces, hay una diferencia notable, ¿no? Hay un espesor de pared. El wall thickness es el espesor de pared que se da en milímetros y en pulgadas, para que si ustedes quieren calcularlo, y también da el área de flujo, es decir, el área efectiva, ¿no? de la tubería. Entonces, aquí tenemos el diámetro interior, 2.067 es para el de 2 pulgadas. Entonces, vamos a calcularlo con ese valor. Entonces, aquí el diámetro G es 1.25 pulgadas sobre 2.065 pulgadas. No voy a poner unidades porque al estar en el numerador y denominador se eliminan. Esto es al cuadrado multiplicado por la velocidad de salida del chorro al cuadrado. Esto es 43
33.95. Entonces, con esto calculo la velocidad en B. Permíteme un segundo, creo que estoy al revés, ¿no? Déjame ver. No, sí está bien. Esto me da, la velocidad en B es 16.10. Tengo que hacer un segundo cálculo. Perdón, este es 2.067. El diámetro del chorro, nada más déjame verificar, es 1.25, ¿no? Entonces está bien. Entonces 1.25 dividido entre 2.067 al cuadrado por 43.95. Sí da 16.07 pies sobre segundo. Entonces la velocidad en el interior de la tubería en el punto B. Con esta ya puedo calcular la carga de velocidad y también ya de la ecuación de Bernoulli se puede despejar la presión, ¿no? Entonces voy a ponerlo aquí en la ecuación de Bernoulli. Tengo presión en B sobre ρ por G más la velocidad, que en este caso es 16.07 pies sobre segundo. Todo esto está al cuadrado sobre 2 por 32.2, ¿no? Más ZB. ZB habíamos quedado que es 15, ¿no? 15 pies. ¿No? ZB es 15 pies. Y los puntos para el punto G, nada más tenemos la velocidad que es 43.95. Pues 43 esto al cuadrado sobre 2G, ¿no? Bien. Entonces, haciendo los cálculos, me va a quedar la presión en B sobre ρ por G, más este valor es 16.07 entre 2 dividido entre 32.2. Este me da 4.01 pies más 15. Esto es igual a 30, ¿no? Si se acuerdan de esto, es 30. 43.95 al cuadrado. Esto es 30. Entonces, noten, todos los términos de esta ecuación de Bernoulli están en términos de pies. Entonces, si hacemos el cálculo, entonces la carga de presión es igual a 30 menos 15 menos 4.01. Nos da 10.99. Si queremos calcular la presión en B, simplemente hay que pasar a multiplicar el peso específico del agua y entonces se multiplica densidad por gravedad por 10.99 pies. Y esto es el peso específico del agua, es densidad por gravedad, es 62.4 libras sobre pie cúbico. Eso es como dato, que es lo mismo que poner 1.94 SLU sobre pie cúbico, que es la densidad del agua, por la gravedad, que es 32.2 pies sobre segundo cuadrado, me va a dar 62.4 libras sobre pie cúbico. Bien, entonces, haciendo el cálculo, me da 685.77 libras sobre pie cuadrado. ¿Está bien? Y bien, ya tenemos todos los datos. Esta es la carga esta de aquí es la carga de presión.
Esta es la carga de velocidad. Esta es la carga de elevación, ¿no? Entonces, tenemos todos los valores para el punto B. El siguiente punto sería el punto que está aquí en C. Y hay que aplicar la misma ecuación de Bernoulli. Entonces, es un poco largo, pero son varios puntos, pero vamos a hacerle para el punto C. Luego vamos a ver que para el punto D se repite. O sea, digo, ahorita lo vamos por partes. Aquí vamos a poner aquí para el punto C. Noten, en el punto C, voy a tener que copiar el dibujo porque ya está muy lejos. Bien, noten el punto que está aquí, es el punto C. Un poco más grande. La altura respecto del nivel de referencia, esta altura es 21 menos 6 es 15. Entonces esto es 15 pies. La velocidad en C no la conocemos porque hay otro diámetro de tubería. La presión en C tampoco la conocemos, entonces voy a poner aquí. Para el punto C, nada más conocemos ZC vale 15 pies. La velocidad en C, esta la vamos a calcular por continuidad. Noten, la velocidad en C multiplicado por el área de la sección C es igual, vamos a compararlo con el mismo punto G. La velocidad en G por la aceleración en G. Entonces aquí tenemos la velocidad C es igual a la relación de áreas o la relación de diámetros al cuadrado, ¿no? Entonces en este caso voy a poner el diámetro G sobre el diámetro C, todo esto al cuadrado por la velocidad G. Muy bien. Entonces hacemos las sustituciones. La velocidad C es el diámetro G es 1.25. El diámetro en C es 6 pulgadas cédula 40. Si vamos a la tabla, el de 6 pulgadas está por aquí. Su diámetro interior es 6.065. Todo esto al cuadrado por la velocidad G. La velocidad G es 43.95. Entonces tenemos la velocidad C, ¿no? Es decir, la velocidad C es 1.86 pies sobre segundo. 1.87, sí, redondeando un poco. 1.87 pies sobre segundo cuadrado. Y luego ya finalmente ya podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces en la ecuación de Bernoulli, aquí podemos hacer nuestros puntos C y G también, o C y A, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, usar A y C. Entonces en A tenemos ZA, nada más lo único, el distinto de 0, es igual a la presión en C sobre rho por G más la velocidad en C al cuadrado sobre 2G más ZC. Y estos son los tres términos, ¿no? Para el punto C. Entonces aquí ya tenemos la velocidad en C, entonces se pueden calcular, ¿no? ZA valía 30 metros, 30 pies, perdón. Este es 30 pies. Es igual a la presión en C sobre rho por G más la velocidad C al cuadrado es 1.87 al cuadrado sobre 2 por, a ver, digo 2 por 32, ¿no? 32.2 más ZC que vale 15, ¿no? Bien, y de estos tres términos, bueno, se puede despejar, ¿no? Es decir,
Bueno, lo voy a escribir, este es 30 pies. Si quieren así. 30 pies es igual a la presión en C sobre Rho por G más este es 0.054 y más 15 pies, ¿no? Entonces, de aquí vamos a encontrar que la carga de presión es igual a, restando, 14.94 pies. La presión de aquí, entonces la presión C es multiplicar por 62.4 esto y nos da 932.61 libras sobre pie cuadrado. Y ya tenemos los tres términos, ¿no? Este sería la carga de presión. La carga de velocidad, que en este caso es BC al cuadrado sobre 2G. Esto es igual a 0.054, ¿no? Que es la carga de velocidad. Y finalmente el que es ZC es 15, es la carga de elevación. Bien, entonces ya tenemos para el punto C. Ahora hay que continuar con el punto D. El punto D va a ser un poco más fácil porque el punto D, que está aquí, tiene el mismo diámetro que el punto B y por tanto va a tener la misma velocidad. También tiene la misma coordenada de elevación, es decir, ZC es igual a ZD. Y por tanto la presión también debe ser las mismas, ¿no? Es decir, noten aquí la coordenada ZD es igual a la coordenada ZB y esto vale 15. La velocidad en B es igual a la velocidad en D. ¿Por qué? Porque tienen el mismo diámetro. Entonces, esto es igual a la velocidad, perdón, la velocidad, sí, la velocidad en B. La velocidad en B está por aquí. La velocidad B es 16.07. Y finalmente la presión. Noten que por la ecuación de Bernoulli, la presión debe ser la misma. Bueno, esto es por continuidad, ¿no? Es decir, el caudal es igual al área B por la velocidad D, que es, perdón, B, ¿no? Es igual al área en D por la velocidad en D. Pero las áreas son la misma. El área B es igual al área D y por tanto las velocidades son las mismas, ¿no? La velocidad en B es igual a la velocidad en D. Bien, entonces no es necesario calcularlos. Y finalmente, lo mismo, si tenemos los términos en la ecuación de Bernoulli, entre B y D, noten la presión en B sobre Rho por G más la velocidad B al cuadrado sobre 2G más densidad por gravedad, perdón, estamos haciendo otro en términos de carga, es ZB, deben ser igual a los tres términos del punto D, la presión en D sobre Rho por G más la velocidad en D, perdón, al cuadrado sobre 2G más ZD. Entonces aquí noten, por las condiciones,
ZD y ZB son la misma, es decir, voy a poner con otro color. Estos son iguales. Las velocidades son iguales, entonces estos dos términos desaparecen y por tanto se va a cumplir que la presión en B es igual a la presión en D. Entonces tienen también la misma carga de presión. Ahora nos vamos al punto E. El punto E, noten que está un poco más elevado. Aquí podemos poner aquí para el punto E. La altura ZE es igual a 21 pies. La velocidad por continuidad debe ser igual a la velocidad o sea, mismo diámetro, misma velocidad. Entonces la velocidad D es igual a la velocidad E. Y esta se conoce, esta es la velocidad, a ver, es la velocidad C también, ¿no? Bueno, perdón, es la velocidad B. Es 16.07. Y lo único que nos queda calcular es la presión. Entonces, para el punto E tenemos estos tres valores, ¿no? Les digo estos datos, ¿no? Tierras abajo. Bien, entonces aquí tenemos estos datos y podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. El punto A, ya sabemos que solamente tiene coordenada ZA, ¿no? Entonces solamente voy a escribir la coordenada ZA. El punto E tiene presión, tiene carga de velocidad, tiene su carga de elevación. Sabíamos que ZA vale 30, ¿no? Entonces es 30 pies. La presión en E no la conocemos, lo voy a dejar así. Y la velocidad en E. La velocidad en E ya habíamos quedado que lo conocemos. Esta es igual a 16.07, ¿no? Es la misma velocidad. Si tiene el mismo diámetro, por continuidad tiene la misma velocidad. Entonces 16.07. Y finalmente ZE, ¿no? Que valía 21 pies. Bien, estos son entonces los tres términos. Y despejando, tenemos la presión E sobre ρ por G, es igual a 4.99 pies. La carga de velocidad, que es velocidad E al cuadrado sobre 2G, este es igual a 4.01. Esto equivale a 4.01. Y su carga de elevación, ¿no? Que es ZE es igual a 21. Bien, y finalmente llegamos a el punto F. Ups, perdón, al punto F. Está al mismo nivel que el nivel de salida, es decir, ZF es igual a 0. La velocidad no sabemos. La velocidad es la misma tubería, entonces la velocidad F es la misma velocidad que la velocidad D, por ejemplo, ¿no? Que tiene el mismo diámetro, es 16.07. Y nos falta calcular solamente la presión en F, ¿no? Entonces calculamos, pues, vamos a ponerlo aquí.
al punto F. ZF vale 0. La velocidad F es igual a 16.07. Y nos falta calcular la presión en F, ¿no? Que es lo que no conocemos. Entonces aquí aplicamos la ecuación de Bernoulli. Entre F y puede ser G, por ejemplo. Entonces voy a poner aquí la presión F sobre ρ por G más la velocidad F al cuadrado sobre 2G más ZF es igual a G. G es el punto de salida del chorro, entonces recuerden, solamente tenía la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad G al cuadrado sobre 2G. Entonces esta es la ecuación de Bernoulli. Y tenemos todos los datos, podemos despejar la presión F, la carga de presión. Esto es igual a la velocidad G al cuadrado, ¿no? Esta la tenemos por aquí, déjenme verla. Al principio creo que la calculamos. La velocidad G es 43.95. Entonces esto es 43.95 pie sobre segundo. Todo esto al cuadrado sobre 2 por 32.2. Menos los otros dos términos, la velocidad en F, que es 16.07, sobre 2 por 32.2, y luego menos ZF, que es 0, ¿no? ZF ya no lo consideramos, es 0. Y nos da 'Bueno, ahí me dice, si me equivoco, es 25.98, ¿no? Esto está en pies. Y finalmente, ¿no? La presión en F ya se puede obtener. Esto sería 62.4 libras sobre pie cúbico por 25.98 pies. Nos da 1621.39. Esto está en libras sobre pie cuadrado. Pero ya tenemos las tres cargas, ¿no? Es decir, la carga de presión, que sería 25.98. La carga de velocidad, vamos a poner aquí la carga de velocidad. Esta la voy a calcular, es 4.01. Y bien, ya tenemos todos estos cálculos. Está largo el problema, pero era lo que pedían en todos los incisos. Y la parte importante va a venir aquí. Es decir, vamos a graficar cada una de las cargas para cada uno de los puntos. Entonces voy a elegir un plano coordenado. Imaginen que está por aquí, el plano, sí. Lo voy a poner, este va a ser el plano. Entonces aquí van a estar la carga en pies. Y aquí van a estar los puntos, ¿no? Entonces vamos a empezar con el punto A, por ejemplo. El punto A tiene únicamente carga de elevación, es decir que lo vamos a poner con color rojo.
Bien, esa es la carga, ¿no? Vamos a ponerlo así como. Entonces aquí esto mide 30. Y esto es ZA, ¿no? Ahora, el punto B. Pónmelo por aquí. El punto B, si nos vamos por aquí. A ver, por aquí está el punto B. No, aquí estaban para el punto B. Habíamos aplicado la ecuación de Bernoulli para el punto B. Y teníamos las tres cargas, ¿no? Esta era la carga para el punto B. Esta es la carga de elevación. Carga de elevación es 15, esta es la carga de elevación es 15, la carga de velocidad es 4.01 y la carga de presión es 10.99. Entonces, esos tres valores los vamos a graficar. Pues primero la carga de elevación, esa vale 15. Entonces, más o menos a la mitad, ¿no? Ahí, por ahí. La carga de presión vamos a ver. La carga de elevación es 15, la carga de presión es 10.99 y la de velocidad es 4.1. Entonces sí, más o menos. Pues, sí. Entonces aquí ponemos, esta es la carga de presión, esta es presión en B sobre rho por G, que vale 10.99. Y la carga de velocidad, que es la velocidad en B al cuadrado sobre 2G, valía 15. ¿Estamos bien? Y carga de elevación es 15. Y lo último que falta es la carga de velocidad, que vale 4.01, que es lo último que vemos aquí, ¿no? Es decir, esta partecita de aquí. Bien, esta entonces es la velocidad v al cuadrado sobre 2G. Ah, perdón, así está bien. Esta era la carga de elevación. ZB. Entonces, noten, lo que les quiero mostrar es de que en el punto A, que es el punto que está en la parte más superior, aquí, vamos a acercarnos aquí. El punto A tiene toda su energía, es energía potencial, entonces toda su carga es carga de elevación, lo que está en color rojo. Cuando ya pasemos al punto B, ha perdido 15 de altura, es decir, que su altura, la energía que tiene potencial es 15, en términos de carga sería 15 pies, y una parte de la energía se ha convertido en energía de presión, que es carga de presión, que es 10.99, y otra parte se ha convertido en carga de velocidad, ¿no? Que es 4.01. Sumados van a sumar 30. Y lo mismo va a pasar para los otros puntos, ¿no? Es decir, vamos a poner aquí para el punto C, por ejemplo, voy a poner aquí el punto C. Noten, el punto C está aquí. El punto C ha aumentado su diámetro, por tanto tiene menor velocidad y ha debido bajar, ha aumentado su presión, pero ha debido bajar la presión. Entonces vamos a ver el punto C. Está bien, aquí está, para el punto C. Tenemos la carga de presión, que es 14.94. La carga de velocidad es apenas 0.054, todo eso está en pies, ¿no? Y la carga de elevación es aún 15, entonces es 15 y 14.94.
Esta es la carga de elevación. La carga de presión es... déjenme borrarla. Este pequeño, este cachito que se ve aquí es la carga de velocidad. Entonces aquí, ZC está a la misma altura, sigue estando a 15 pies. Su carga de presión ahora sí se ha aumentado. ZC es, está por aquí, es 14.94. Y lo último que queda es la carga de velocidad, y esa es apenas 0.054. Sumados dan los 30 pies, ¿no? Bien, hacemos lo mismo para el punto D. Y noten, el punto D comparte, este es el punto D, tiene los mismos parámetros, es decir, tiene la misma velocidad, tiene la misma altura, tiene la misma presión que el punto B. Entonces se va a repetir prácticamente esto que se ve aquí. Se va a repetir aquí. Este es el punto D, ¿no? Entonces prácticamente se repite, ¿no? Este es 4.01, este es 10.99 y este es 15. Luego viene el punto E, este sí gana altura, gana 21 pies, ¿no? Así vamos a poner aquí. Bien, aquí es el punto, ¿no? Nos falta el punto E. Y E tiene 21 de altura, es decir, gana un poco más de altura. Bien, aquí está, el punto E gana altura. Velocidad sigue manteniendo los mismos 16.07, entonces su carga de velocidad es 4.99. Entonces, si no me equivoco, va por aquí más o menos. Aquí punto E, 4.99 y 4.01 la velocidad, ¿no? Bueno, más o menos ahí va, sí, esto es 4.99. Y finalmente, bueno, quedan dos puntos. El punto F. Punto F, noten que ya no tiene altura, o sea, ZF es 0.
solamente tiene velocidad, en este caso la carga de velocidad para el punto F. La carga de velocidad es 4.01. Y la carga de presión es 25.98. Entonces, pues vamos a poner aquí el punto F. Tiene carga de velocidad y lo demás es presión, ¿no? Bien, entonces el punto F, habíamos quedado, tiene 4.01 de velocidad y 25.98 de presión. Y finalmente está el último punto, que es el de la salida, el punto G. Este tiene únicamente velocidad y... Déjame borrarlos. Y su velocidad es 30, ¿no? Bien, entonces noten, lo que se ve en color rojo es energía potencial, en términos de carga de elevación. Entonces, en el punto A, que es el punto más alto, verlo así, en el punto A está, déjenme acercarlo así un poquito. El punto A está aquí, en la parte superior, y únicamente tiene energía de elevación, entonces toda su carga es carga de elevación. No tiene velocidad, no tiene presión. El punto B, ya en este punto ha perdido altura, pero esa pérdida de altura se ha convertido una parte en presión y una parte en velocidad, pero la suma de los tres términos da 30. El punto C, noten que como hay un incremento del diámetro de la tubería, entonces la tubería tiene que pasar a menor velocidad para mantener el mismo caudal. Disminuye la velocidad, casi baja, ¿no? Su carga de velocidad es 0.054. Esto es carga de velocidad, por eso está en pies. Y aumenta su presión, es decir, la presión nos sube a 14.94 y tiene la misma altura de elevación que el punto B, ¿no? Entonces están a la misma altura. El punto D, noten, vuelve a tener el mismo diámetro, vuelven a repetirse los parámetros de carga de elevación, carga de presión y carga de velocidad, como en el punto B. Recuperan los mismos valores. El punto E está un poco más elevado, entonces sube su carga de elevación y la carga de velocidad y de presión, ¿no? Que son estos dos valores. El punto F, que ya está casi al borde de la salida, no tiene altura de carga, es decir, está al nivel de salida, o sea, tiene su altura Z0, pero tiene 4.01 de velocidad y lo que más tiene es energía de presión, que es 25.98. Entonces, en este punto tiene si ustedes quieren, también es uno de los valores más grandes de carga de presión. Sí, es el valor donde si nos dijeran en qué lugar hay más presión, en esta región, ¿no? La región que tiene mayor valor de presión, 25.98 en términos de carga. Y finalmente a la salida, cuando ya tienes el chorro de salida aquí a la salida, todo se ha convertido en energía cinética, entonces todo es carga de velocidad. ¿Está bien? No sé si tienen preguntas. Este ejercicio lo he elegido porque, bueno, les da una ilustración de que cuando están manejando la ecuación de Bernoulli, son ecuaciones de términos de energía. Como no hay pérdidas, los términos de energía de presión, energía cinética y energía potencial, la suma de estos tres términos se mantiene constante a lo largo del sistema, ¿no? Entonces, no importa qué puntos elijamos, la suma de estos tres términos de energía se mantienen constantes. Pueden cambiar dependiendo, ¿no? Si, por ejemplo, aumenta el diámetro de la tubería, lo más probable es de que haya disminuido la velocidad para mantener el caudal, pero haya tenido que aumentar algo, ¿no? Es decir, tiene que aumentar la presión. Entonces, o también puede aumentar la carga, ¿no? Digo, la elevación, dependiendo de la ubicación donde esté la tubería. Entonces, estos tres términos
siempre se van a mantener constantes, la suma de los tres términos. Ya sea que los sumamos en cargas de elevación, cargas de elevación, de presión y de velocidad, o si lo manejamos en términos de presión también. Este mismo problema se podría resolver con la ecuación de Bernoulli en términos de presiones. Va a funcionar igual, solamente que en un caso vamos a tener presión estática, en el otro presión dinámica y en el otro presión hidrostática. Va a funcionar igual. Bien, no sé si tienen preguntas aparte de esto, ¿no? ¿Cómo se llama esa gráfica? Ah, bien, esta gráfica sería la gráfica carga versus así, ubicación en la tubería. Le vamos a poner el nombre aquí. Y sería un diagrama de carga versus Bueno, creo que es una duda que he tenido generalmente sí. sobre el análisis de dimensiones. No sé si es válido también poner kilo 10 o no. Los Múltiplos. Bueno, es que en el sistema inglés no tiene, el sistema inglés no tiene eh, múltiplos o submúltiplos, porque si queremos hablar de 1000 pies, no hay kilopies, por ejemplo. Creo, no lo he visto. Creo que tienes que manejar 10 por 10 a la 3 pies, así, algo así, en las unidades. El sistema internacional sí permite, por ejemplo, el 10 a la 3 metros. Este sí puedes decir que es kilómetros, ¿no? Entonces, sí permite que se te facilita el usar múltiplos y submúltiplos. En cambio, en el sistema inglés no, porque en el caso de los pies, por ejemplo, un pie equivale a 12 pulgadas entonces no es tan compatible con utilizar múltiplos y submúltiplos. Sí, de preferencia puedes utilizar un prefijo, por ejemplo, por 10 a la 3 pies, ¿no? O sea, para que tú al resultado que tengas multipliques primero por 10 a la 3 y sean las unidades en pies. Pero si no, no tiene un sistema así de múltiplos y submúltiplos. Bien, bien. No sé si alguien más tiene preguntas, ¿no? Bien, nos quedan como 10 minutos. No creo que nos alcance para hacer otro ejercicio. Recuerden, bueno, este es un ejercicio de la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad que tiene que ver con la tarea 3. La tarea 4 ya hay algunos problemas de la tarea 4 que se pueden resolver únicamente con la ecuación de Bernoulli y algunos sí necesitan la ecuación del momentum. Recuerden, cuando necesitan fuerzas, la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, necesitan la ecuación del momentum. Esa es la única condición. Después, obviamente, la mayoría de los ejercicios se pueden resolver con la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Bien, si no tienen más preguntas, pues vamos a quedar aquí y nos veríamos el siguiente, con ustedes el siguiente miércoles. El jueves es el examen. Y les recuerdo, sí, adelante. Sí, esta tarea, la tarea 4 son 3 ejercicios nada más. Entonces, se puede terminar en una tarde, menos tiempo. Bueno, dependiendo qué tan habilidosos son, pueden terminarlo en una tarde o, no sé, tal vez menos, ¿no? 3 horas, no sé, dependiendo cuánto les tome. Depende también qué ejercicio les toque, ¿no? Hay ejercicios muy facilitos, hay otros que hay que pensarle un poquito más, entonces puede tomar más tiempo. Les recuerdo que esta semana, de acuerdo al comunicado que dieron eh, la subdirección académica, la siguiente semana les toca otra vez regresar a clases presenciales completamente, todas sus materias que son de mecatrónica y energía tienen que venir presencialmente, entonces las 2 siguientes semanas que vienen no voy a conectarme a Teams, las clases van a ser presenciales como las estábamos haciendo antes, ¿no? Entonces, recuerden, no las voy a grabar y también el examen va a ser presencial. Tal vez probablemente el tercer examen parcial volvamos a hacer, creo que va a coincidirles, que va a ser en línea y entonces ahí el examen también sería en línea. Pero ahorita como las condiciones, el segundo examen parcial sería presencial, recuerden, no se vayan a confundir, es aquí en este mismo salón en el 424 de Upita, en el edificio 4. Y nada más para no equivocarme, este salón es el salón 424. De todas formas está ahí anotado en la, en la página de Teams. Muy bien, jóvenes, que tengan buena tarde. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, hasta luego, buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias.